Con las comunidades LGBTI, pues la verdad no va a pasar absolutamente nada, porque la comunidad homosexual tiene fe por sí misma. ¿De qué vamos a hablar? De la injerencia del papado en la actualidad, en el mundo, en el hoy. Hola, bienvenidos a Lo que no se dice de la religión y el cristianismo. Hoy tenemos una invitada súper interesante, súper especial. Ella ya nos había acompañado y volvió. Sacerdotisa, bienvenida de nuevo a Revista Cata y a Lo que no se dice de la religión y el cristianismo. Gracias, May. Dios bendice tu bien. Muchas Amén, gracias amén. a ti y a todos los que comparten contigo esta experiencia en la Revista Cata. Sí, tengo unos invitados bastante ilustres, bastante interesados, la verdad. Me alegra mucho volver a tenerla aquí. Me encanta que me invites porque es una experiencia muy bonita. Este episodio fue súper interesante. Un episodio bastante cargado, donde el mensaje yo creo que le llegó mucho a las personas. Me preguntaban que si la figura de sacerdotisa era bien vista o cómo era ese proceso de sacerdotisa, pero no me voy a quedar con esa duda. Al final del video va usted a explicarles a las personas qué es esa sacerdotisa y vamos al grano. La injerencia del papado en el mundo. Hoy hay una enorme implicación en la sociedad moderna de la figura del Papa. La figura del Papa ha tenido una relevancia, siempre ha sido dentro de la estructura de la fe y de la religión católica específicamente, ha tenido mucha injerencia, pero el papado siempre ha tenido en el desarrollo de la humanidad una injerencia muy importante. El papado nace como un llamado de Jesucristo a un hombre que se llama Pedro, dice Mateo 16, que lo llama y le dice específicamente que él es el elegido para sostener la iglesia, y lo hace basado en la fe que tiene Pedro. Y el texto de Mateo 16 nos dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, sobre la fe de Pedro está fundamentado la unidad, la fortaleza y la grandeza de la iglesia católica, de la iglesia de Cristo. Que en los primeros 3 siglos es eso. Es el fundamento de la iglesia de Cristo, o sea, ese es la fe de la humanidad. Sería el origen y el fundamento bíblico. El fundamento bíblico del papado. Entonces, el papado es, digamos, en la historia de la humanidad y de la religión cristiana y católica, es de algún momento uno de los elementos de mayor prevalencia dentro de las estructuras eclesiales. Pero hay quienes dicen que la iglesia católica no nació en Roma. No nació en Roma, es que la iglesia, es más, la iglesia católica como iglesia nace en la primera, en los primeros tiempos, nace en Jerusalén. La primera iglesia nace en Jerusalén. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Santiago, en Hechos 4, habla de la iglesia de Jerusalén, cuyo primado era el apóstol Santiago, dice los Hechos de los Apóstoles. Pero pues el hecho de tener el texto de Mateo 16, o sea, de identificar a Pedro como el líder, y los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2 determina que Pedro es el líder de la iglesia. Sí. Y eso lo hace de alguna manera, digamos, la prevalencia. De hecho, la iglesia en un principio llama en la palabra de Dios, los Hechos de los Apóstoles, que tiene 7 iglesias. Inclusive el Apocalipsis hace referencia a esas 7 iglesias. Y de ahí nacen los 4 patriarcados, que son el centro de la catolicidad en el mundo, los 4 en ese momento, que son el patriarcado de Alejandría, el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Roma y el patriarcado de Constantinopla. Que la preeminencia de las iglesias orientales se va en la historia perdiendo a nuestro conocimiento como occidentales. Para los orientales, en Europa Oriental, en Asia, en África, sobre todo en Asia y en la Europa Oriental, pues prevalecen los patriarcados orientales. Sí. Y en un momento dado, el papado tiene más prevalencia
por la implicación política que tiene en el siglo IV, cuando Constantino se convierte al cristianismo. Entonces ahí podemos entrar a preguntar cómo ha sido el desarrollo del papado en la historia. El desarrollo del papado en la historia está muy implicado con el desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la religión en sí. Yo de pronto en el video pasado que hicimos les contaba que el desarrollo de la humanidad estuvo muy implicado en el desarrollo de la iglesia. La iglesia llegaba a un lugar y donde llegaba ese lugar, alrededor había un desarrollo de ciudades, de grupos, de personas, y alrededor de ese desarrollo pues se va formando. En el caso del papado, ¿cómo se desarrolló? Simplemente existían los 4 patriarcas que se consideraban obispos primados en sus patriarcados, sí. Pero tiene mucha prevalencia el papado porque el papado lo asume el imperio. Cuando Constantino se convierte en el emperador romano y se convierte al cristianismo, él asume el cristianismo de una manera muy fuerte y lógicamente el centro del papado es el imperio romano. Allí comienza a ver como esa respuesta del imperio y a tener muchas inferencias políticas. En el transcurso de los siglos, sí, el papado se convierte en una figura preeminente en el desarrollo político de las sociedades, a tal punto que ya en el siglo V, León I declara que el papado es absolutamente prevalente y el papa es absolutamente dueño o es el representante de Cristo en la tierra. Y a partir de ahí comienza a haber un desarrollo donde se van haciendo unos dogmas alrededor del papado. El papado tiene tanta injerencia en el siglo XII, XIII, en el medioevo, que era el mediador. Ahí comienza a tener una figura pues que se va desarrollando muy interesantemente. Entonces ya como mediador, va girando más hacia la parte política. Tiene mucha injerencia política porque inclusive es el mediador que determinaba, por ejemplo, y dirimía como un juez las diferencias que había entre los estados y entre los reinos, inclusive los papas. Y en partes donde se hacía, por ejemplo, que llegaban y colonizaban, ellos también recogían como tesorería la parte económica. Había partes donde los tributos se les llevaban a ellos. De alguna manera, sí, había una forma de tributo a la iglesia. Eso de alguna manera generaba. El papado generó demasiadas, o sea, el papado ha sido el signo de la unión de la iglesia en Occidente especialmente, pero también ha sido el signo de la división de la iglesia, porque el papado ha generado divisiones. El primer cisma nace de las diferencias entre los patriarcados de Oriente y el papado. Y nace en 1510, cuando el papado de Roma declara que él es el primado, el primero entre todos, pero el papado, los patriarcas no lo aceptan. Entonces ahí hay esa separación de lo que nosotros hoy conocemos como las iglesias ortodoxas, que hoy tienen comunión con la iglesia de Roma, pero que no son iglesia de Roma, sino que son iglesia católica ortodoxa. O sea, ¿cuál es la diferencia en la división? Usted me dice que se dividieron. Sí, el primer cisma nace de ahí. Pero ¿la diferencia también va en cuanto a la parte de la doctrina? No, hay, digamos, elementos de disciplina que son distintos, pero en la doctrina son casi iguales. Conservan los primeros 7 concilios, se conserva la doctrina de los primeros 7 concilios de la iglesia y digamos que se conservan la base doctrinal precisa que es el credo de los apóstoles. Entonces, ¿dónde radica la diferencia más notable? La diferencia más notable es en la forma de gobierno, porque entonces el papado en la iglesia católica romana tiene unas incisiones claras, cuáles son las funciones, y en las iglesias ortodoxas y las iglesias que no son parte, inclusive dentro de la iglesia católica, hay movimientos de la iglesia oriental que tienen su propio patriarca, y sus patriarcas hacen parte de la iglesia católica. Hoy la iglesia de
Ucrania tiene un patriarca, y es una iglesia de línea ortodoxa, y tiene un patriarca que hoy es cardenal de 44 años y que va a estar en el cónclave. Hay una pregunta que yo le quiero hacer a usted. Es con referencia a la Iglesia Católica y las otras iglesias. Si a usted le muestra un representante de la Iglesia Católica, por ejemplo en Colombia, y discúlpeme que me desvío un poquito del tema, sino es que tengo la curiosidad y quiero saber qué me puede responder usted, es, cuando usted le presenta a un representante de la Iglesia Católica, le están representando un diplomático más. Pero si hablamos de una persona de otra iglesia, por ejemplo en Colombia, repito, es una persona que no tiene ese perfil de diplomático como lo tiene la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por una cuestión tradicional, es una cuestión de tradición, porque a nosotros como latinoamericanos, como venimos de una tradición española, para los españoles el representante de la Iglesia Católica tiene una importancia más grande. Nosotros solamente hemos reconocido la injerencia de otras iglesias con otras experiencias a partir de los años 60, 70, específicamente en Latinoamérica. En otros lugares del mundo no es así. Y nosotros aquí tenemos muchas diferencias entre el que es católico romano, el que es católico, otra diferencia, en un protestante o en un evangélico, tenemos muchas diferencias y no lo vemos como digamos, con la figura preeminente del católico, con su cuello clerical, con sus evidencias de ser un sacerdote o un presbítero o un obispo romano. Porque aquí en Colombia todavía, o en América Latina, hay unas injerencias muy grandes de la Iglesia Católica Romana frente a eso. Háblenos un poco de los concilios. Bueno, los concilios, ¿qué son los concilios? Los concilios son reuniones de la Iglesia donde se gestaron propuestas, eran unos en defensa al principio de la doctrina católica, tratando de no permitir blasfemias o cosas que fueran en contra de la doctrina. Fueron reuniones que se hicieron como sínodos cada determinado tiempo para generar la doctrina que nosotros hoy disfrutamos de alguna manera o creemos. Y fueron en épocas, digamos, muy específicas, muy determinadas. Entonces, en ese desplazar de los concilios se generaron las doctrinas que nosotros tenemos. Digamos, uno de los más importantes es el Letrán, el Vaticano I, Vaticano II, donde se definieron muchísimas cosas de lo que nosotros hoy tenemos acá. Frente al papado, por ejemplo, hay unas incisiones en el desarrollo del papado que fueron importantes. La primera fue la del Cisma de Oriente, que fue en 1510, en esta parte de tener la preeminencia del Papa como primado de las iglesias. Para la iglesia romana es primado, es el Papa, pero para las iglesias orientales es un obispo entre los obispos, eso se llama primus inter pares, es un obispo entre los obispos y es el obispo de Roma. Y tiene las implicaciones, luego viene más adelante en el 1870 la infalibilidad papal, o sea que el Papa no comete errores al hablar, que cuando declara o decreta algún edicto o cuando escribe una carta o cuando determina una doctrina o especifica una doctrina, sus palabras son como son, no tiene error. Esa es otra de las dogmas católicos que terminaron generando una división, porque la mitad de lo que hoy es la iglesia veterocatólica en el mundo sale de ese dogma, de esa infalibilidad papal que determina que un hombre que está en la primogenia del episcopado romano no tiene error, y eso no lo cree, o sea, los teólogos más de europeos determinaron en ese momento que no consideraron que eso fuera sano, sí. Creer que el Papa no se equivocaba. Entonces fue uno de los dogmas que determinó eso. El Vaticano I sostuvo esa infalibilidad, lo declaró como tal. Eso generó incisiones en varias iglesias, de ahí nacen también las líneas lefebristas. ¿No existieron excisiones, a través de eso no existieron excisiones en la iglesia? Sí, bastantes. Inclusive una de las cosas que genera el papado, por ejemplo,
es hacia en la reforma luterana una forma de la corrupción, Sí. y perdón decirlo de esa manera, de la corrupción del papado, porque el papado ha tenido bastantes incisiones de corrupción y críticas que podíamos mirar, pero especialmente No, y la Iglesia Católica lo ha reconocido. esta, por ejemplo, muy especial, que es la que genera la reforma protestante con Lutero, que es la compra de indulgencias, o sea, comprar el cielo, liberarte de tus pecados, dando una onerosa ofrenda para la iglesia. Y comprar, esa compra de indulgencias, que era apoyada de alguna manera por los reinos, hizo que Lutero generara lo que hoy son las 95 tesis de Lutero, y generara la gran incisión de la reforma protestante. Sí. Eso fue un antes y un después en la Iglesia Católica. Eso fue un antes y un después grandísimo, que genera una enorme incisión, un enorme cisma que transforma la vida de la religión en el mundo. Sí, claro. Y genera dos puntos de partida distintos. Y no solamente la Iglesia Católica, en el ámbito político, en la reforma de los estados como tal, tuvo una incisión muy grande también. La inferencia del papado ha sido muy grande en eso, porque el papado tuvo, por ejemplo, siendo el papado prácticamente gestor de los estados, generaba algunas respuestas, implicaba algunas respuestas políticas en lo que era la elección de un rey, que por ejemplo Luis XV fue prácticamente intronizado por el papado. No, y si no tenía la bendición del papa, se convirtió en el juez y dirimía querellas entre los reinos. O sea, juez y parte. Juez y parte, porque a partir de hacia el medioevo final, llegado al siglo XIII, XIV, ellos generan el papado se convierte en el juez de todo lo que se implicaba tierras, de todo lo que implicaba negocios. Por ejemplo, una implicación es cuando define en el descubrimiento de América, quién estaba en potestad en América, y entregó títulos como tal a España y a Inglaterra en distintos puntos, y a Portugal. Entonces, de ahí que, por ejemplo, era famoso obtener bulas papales. O sea, la bula era un documento testamentario que representaba que el Papa te autorizaba, la Iglesia te autorizaba a través del Papa. O sea, era la máxima autoridad. Fue una máxima autoridad, y representó de pronto esas incisiones. Incisión tan grande, por ejemplo, que en el Estado, en el dominio del Papa, la Iglesia de Inglaterra termina también, por no aceptar un mandato del Papa, termina declarando el rey Enrique VIII, declarando a sí mismo su potestad sobre su propio Estado, claro, implicado en una cuestión civil, de un divorcio y un matrimonio, pero es más o menos eso. ¿Representó la cara más fea de la Iglesia Católica? A ver, yo creo que no. Yo creo que eso no son implicaciones de la sociedad, de nuestras sociedades. Yo cuando iniciaba te decía, el papado ha sido y es el signo de la unidad de la Iglesia. El papado representa inclusive la línea de sucesión que nos vincula a la Iglesia desde Pedro hasta nuestra época. El tener esa línea de sucesión te da hoy legitimidad como clérigo y como Iglesia, y es signo de unidad. Alrededor del papado, la gente en la Iglesia Católica tiene respuestas alrededor de lo que es la doctrina, y sostiene de alguna manera la imagen de la Iglesia Católica. Pero también, como te he contado hasta ahora, ha tenido incisiones ha tenido situaciones absolutamente corruptas, de momentos de mucha dificultad, y ha tenido historias como tener 3 papas en un tiempo, como el nacimiento de lo que hoy se reconoce como el cónclave, donde había... Antes que entremos allá, háblenos de los títulos del Papa. Los títulos del Papa. El Papa es el obispo de Roma, es el elector de obispos, es además el
el por decirlo, el jefe de Estado del Vaticano, y es en el mundo el representante de la Iglesia Católica. Es prácticamente el primado de Italia. No, es el primado de Italia, no, el primado del Vaticano. Sí. El primado del Vaticano, pero no, porque Italia ya, es más, el Vaticano es un estado, el estado más pequeño del mundo, y es un estado dentro de Italia, pero es un también estado. Le dicen el Santo Padre. Es el padre de la Iglesia, es el Santo Padre de la Iglesia, pero no tiene, tiene esos títulos. Él se encarga de la elección de los obispos, de la administración de la Iglesia, y tiene digamos, la representatividad ante el mundo. ¿Hay concentración de poderes en la Iglesia Católica? Sí, hay concentraciones de poderes, porque hay digamos, distintos ejercicios dentro de la Iglesia donde se concentra el poder en algunas manos y donde hay, como en todas partes... ¿Cuáles son los contrapesos de un papa dentro de la Iglesia Católica? Bueno, dentro de la Iglesia Católica, pues yo creería que el peso más grande que tiene el Papa es llevar la gente hacia el buen camino de la fe. Creo que es uno de los pesos que él tiene, porque tiene, digamos, de alguna manera dificultades dependiendo como del sentir y de la experiencia. La Iglesia hoy ha ido teniendo unos avances, y el papado de Francisco fue un papado en el que la gente avanzó hacia la fe y avanzó en humanizar ese proceso de fe, en estar metidos. Francisco le regaló a la gente la esperanza de una iglesia que fuera más sentida, más humana, más cercana a la gente. Entonces, en ese sentido, el papado, la bandera del papado debe ser llevar a la gente a la experiencia de Dios y en la fe. Leía muchas personas que decían que habían vuelto a creer. Sí, a partir del ejercicio, yo creo que los últimos 3 papados, de pronto el papado intermedio de Benedicto XVI fue un papado un poquito menos relevante, pero el papado de Juan Pablo II y el papado marcaron más. de Francisco marcaron mucho el progresismo a la iglesia, la visión de una iglesia que es más cercana, más humana, aunque Juan Pablo II era un poco más conservador. Era más conservador, pero le llevó una imagen y tuvo mucha injerencia en la transformación política del mundo. Tuvo mucha injerencia en esa transformación política porque se involucró en los procesos de los estados, en el trabajo por unificar, digamos, de alguna manera la idea de un mundo más humano, más cercano, de un mundo donde se podía conciliar. Yo veo a Juan Pablo II como un político conciliador que logró derrumbar muchísimas cosas que digamos, estaban permeando las sociedades en el mundo. Por eso le decía yo que la injerencia en lo político y en lo humano está muy implicada, y en la espiritualidad. El papado de Francisco, un papado más espiritual, más humano, más metido en el contexto de los hombres, y representó una experiencia vivencial, muy vivencial de este hombre que se acerca a cada persona, a cada hombre, con sus circunstancias, con sus debilidades, pero que los quiere tener en la iglesia. Bueno, hablen un poco de los poderes y las funciones. Básicamente, el papado tradicionalmente tiene implicaciones en todo aquel que vive la catolicidad católica romana en el mundo. Entonces, el papado tiene poder sobre todos los episcopos, sobre todos los obispos dentro de Roma. Sí. Y su función básica es llevar a la gente al camino de la fe católica romana. Tiene implicaciones lógico-administrativas, y se encarga de sostener ese vínculo de la Iglesia de Cristo, esa unidad de la Iglesia de Cristo dentro de la tradición católica, y unificar y sostener y defender la doctrina de la Iglesia. Le había preguntado ahora rato acerca de las críticas a la Iglesia Católica, aunque no de la forma como lo estoy haciendo ahora, y cuando mencioné pues la concentración del poder, pero también se habla
de corrupción y mundanidad. Usted tocó el punto de la corrupción, pero entonces enfóquenos un poco sobre la parte de la mundanidad. Una de las dificultades grandes de las personas es creer que el que se hizo sacerdote dejó de ser humano y se convirtió en un ser angélico. Y no, somos seres humanos, hombres y mujeres dentro de distintas experiencias eclesiales. Somos seres humanos que caminamos desde nuestra debilidad, desde nuestra pequeñez. Pero pues en las estructuras eclesiales se pretende sostener de alguna manera unas formas de espiritualidad y de divinidad personal que no existe. Lógicamente, la mayoría de nosotros como sacerdotes, sacerdotisas o ministros dentro de la Iglesia Católica Romana, dentro de las iglesias católicas independientes, dentro de la ortodoxia, pues hace el deber de caminar desde la fe y desde la posibilidad de esa propuesta de ser perfecto, sí, o de ser santo. Pero lógicamente hay dificultades y la gente, no todos lo logran, no todos logran ese camino, entonces se presentan cosas. Una de las cosas que creo que más tenemos dificultades, la parte de creer que nosotros tenemos potestades sobre los demás, y lo otro es lo económico. Es en el movimiento de dineros y de ofrendas y de cosas, hay muchísima gente que no administra bien ese rubro, que es el rubro, sí, del tesoro. En el movimiento del tesoro hay gente que aprovecha para eso. La Biblia dice que el amor al dinero es una cosa tremenda, mayor que todo. Es una de las cosas que sí permea definitivamente la iglesia y en esa modernidad, por ejemplo, el papado de Francisco tuvo que enfrentar la dificultad de la enorme corrupción al interior por el mal manejo del tesoro de la iglesia. Y hubo dificultades, y no es un secreto para nadie que al principio del papado de Francisco él tuvo que hacer una depuración de una cantidad de cosas dentro del Banco Vaticano, por ejemplo, y que hoy hay mucha gente que hay que hacerle esa depuración todavía, inclusive hay varios que él tuvo que destituir. La vez pasada usted y yo estábamos hablando de un obispo, sí, que él destituyó. Y que ahora quiere entrar al cónclave. Pero gracias a Dios ya no va a entrar, porque él mismo aceptó que ya no podía estar ahí. Son cosas que pasan dentro de la humanidad, de nuestra humanidad en medio de la iglesia, y uno no quisiera pues como ponerlas en entendimiento para que la gente entienda que somos humanos y cometemos errores, sí, pero que seguimos siendo iglesia en que encamina, que va haciendo ese esfuerzo. Eso es el esfuerzo que hace el papado. Críticas muchas, porque el papado también ha sido signo, como le dije yo, de división, y ha sido signo también de alguna manera de desfases, de desestructurar, digamos, elementos de vida para la iglesia, ¿cierto? Háblenos un poco de la supremacía y la infalibilidad. La infalibilidad, como te decía, ha sido uno de los dos más dañinos que ha tenido el papado y que ha tenido para la iglesia, porque no solamente generó en 1870 un cisma, sino que es el caballito de batalla con el que muchas personas van perdiendo su camino en la fe, porque no se acepta que este hombre que está puesto, que es un hombre común, es un hombre normal, puesto en la potestad del papado, en la administración y la presidencia de la Iglesia Católica Romana, pues se crea que cada vez que tiene, y eso significa la infalibilidad, que sus palabras no tienen error, o sea, que no se equivoca. Y eso es una cosa que hoy la humanidad no acepta. Hay una cuestión aquí. Estamos viendo que usted ahora habló que hubo escisión en la Iglesia Católica, divisiones, distintas cosas. Y aquí habla de las iglesias ortodoxas, las iglesias protestantes, las iglesias anglicanas. Todas esas iglesias tienen todavía correlación con la Iglesia Católica. Sí, la mayoría sí tienen una relación. En las iglesias ortodoxas hoy hay
una intercomunión o una unión dentro, siendo ellas cada una independiente en su estado, en su espacio, sosteniendo sus patriarcados, pero hay una comunicación o una intercomunión que nos permite decir somos hermanas en la fe y compartimos esto. En las iglesias anglicanas hay una relación ecuménica, o sea, de encuentro, nos relacionamos como caminantes dentro de la fe, sí, pero conservamos nuestra libertad. Iglesias anglicanas son libres, tienen su propia autonomía. Las iglesias orientales en los patriarcados actuales también sí tienen su propia autonomía y tienen una intercomunión. Hay iglesias, las iglesias protestantes pues no reconocen la autoridad papal ni reconocen vínculos doctrinales, inclusive pues no hay una visión ecuménica porque no hay una doctrina como tal que los unifique. Sí. Las diferencias doctrinales con las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas pues son una incisión muy grande que no permite que haya un ecumenismo completo. Hay una relación de encuentro, de conversación, de diálogo, pero no hay una incisión como tal. Vamos a entrar en la segunda parte de este episodio. Vamos a hablar del cónclave, vamos a hablar de 4 ejes y vamos a hablar de los perfiles de los candidatos más opcionados. Pero empecemos por explicar qué es el cónclave. Bueno, el cónclave es la convocatoria. Cónclave significa bajo llave. Y es la convocación que se hace a los príncipes de la iglesia, a los cardenales, que son elegidos por el Papa para la administración de la iglesia. Y ellos se reúnen cuando ya hay una sede vacante, sea porque el Papa ha fallecido, como es el caso actual, o como fue el caso anterior, que el Papa renunció, como Benedicto XVI, sí, se convoca el cónclave, se llama a la gente a esta reunión para poder elegir a un nuevo sucesor del Papa. 8 papas en el trayecto de la historia, pero en el caso de Benedicto ya llevaban 700 años sin haber una renuncia. El último fue Urbano VI, antes de Benedicto XVI. Sí. Urbano VI era un monje. ¿Hay que tener un valor muy grande para renunciar? Sí, la verdad yo creo que y la humanidad le valoró mucho a Benedicto XVI reconocerse en su humanidad y reconocer su debilidad de que no estaba en la capacidad de administrar la iglesia en el estado en el que estaba. Sí. Y hizo esa convocación para que la gente viera en Francisco el caminante que tenía que seguir, sí, el apóstol que tenía que seguir ese ministerio. Tuvo una muy buena visión. Sí. Yo creo que es de los pocos que él hubiera podido quedarse ahí y tener la iglesia lo que más sostenida. Marcó el papado de él, fue esa decisión, que fue muy valorada y fue muy respetada por parte de toda la humanidad y creo que de las jerarquías que él asumiera esa respuesta. Y eso es una gran lección, aprender a hacerse un lado cuando uno siente que no está capacitado. Sí, eso es una lección importante porque hay unas respuestas de las que se van generando caminos y que no hay una responsabilidad muy grande de parte de él, sí, y un amor muy grande a la iglesia porque fue responder a lo que realmente la iglesia necesitaba. ¿Quiénes participan en el cónclave? Bueno, ¿quiénes participan en el cónclave? La Iglesia Católica estableció hace ya muchos siglos, en este proceso de la elección del papado, de quien fuera el papa, entonces estableció un grupo de hombres que eran, les llamó príncipes de la iglesia, que nosotros hoy conocemos como cardenales. Los cardenales son hombres que sirven a la iglesia como obispos o arzobispos en todo el mundo. En el principio eran solo italianos, después eran italianos y europeos de otras comunidades. Hoy son de todo el mundo. Hay cardenales de todas las instancias. ¿Hay algún 133, solamente un filipino. El filipino es más o menos es de una etnia. Indígenas no hay todavía.
hay Afrodescendientes. afrodescendientes, hay africanos, hay africanos, pero indígenas como tal no hay, por lo menos no hay una elección en el mundo todavía de uno. Y son la regla primaria eran que fueran 120 los electores, los cardenales electores, pero en 1998 Juan Pablo II reformó un poquito esa regla y hoy son 135, van a estar solo 133 porque 2 de esos cardenales están enfermos y no hubo posibilidad que pudieran asistir al cónclave o que pudieran estar en este momento en Roma. Los cardenales son el capelo cardenalicio o el nombramiento, porque es un nombramiento, no un ministerio. El cardenal es un nombramiento que hace el Papa a algunos obispos y arzobispos de diócesis en el mundo, sí, que tienen una tarea, y es ayudar a administrar la iglesia, sí, desde el Vaticano. Entonces ellos, la mayoría sirven a la iglesia como primados de sus diócesis o de sus iglesias nacionales. Por ejemplo, Monseñor Rueda, que es el arzobispo de Colombia, y el cardenal es uno de los 3 cardenales que existen, que hay en este momento en el Vaticano de parte de Colombia. Sí. Igual en otros países también, en Oriente hay varios que son patriarcas y que al mismo tiempo son cardenales. Sí. Y son los personajes, son los hombres que van en este momento a elegir al arzobispo, al primado de Roma, que es el Papa, esperando que la acción del Espíritu Santo les ayude. ¿Cuáles son los 4 pilares? ¿Cuáles son los 4 pilares de esta elección? Los 4 pilares de esta elección están muy enmarcados en lo social, en lo espiritual, sí, están muy enmarcados en la espiritualidad, en una nueva espiritualidad, y están muy enmarcados en la política social. Sí. Hay un desempeño, digamos que desde ahí hay que elegir a un papa que se acomode y le dé camino y frente a la humanidad desde la iglesia, entonces bajo esos pilares. Entonces, dentro de esos pilares hay algunos temas muy importantes que hay que retomar. Entonces hablemos acerca de lo social. Desde lo social el mundo hoy tiene que preocuparse por los pobres, por la inclusión de los que están excluidos, por la guerra, y tiene que preocuparse por el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la casa común. En lo social hay que abarcar cosas como los conflictos bélicos que hay en el mundo en este momento, sí, y que la iglesia y se han ido recrudeciendo y que están recrudeciéndose fuertemente. Lo otro es el mejoramiento de la economía en el mundo, porque el ponerle el frente a la economía del mundo va a mejorar las condiciones de los más empobrecidos. ¿Qué tiene que ver con lo social también? Que tiene que ver con lo social, preocuparnos por una economía solidaria que ayude a que los más empobrecidos tengan unos recursos básicos para su subsistencia. El pilar espiritual. El pilar espiritual. Hoy hay que preocuparse, y la iglesia de pronto, sobre todo la Iglesia Católica Romana, hoy se preocupa porque haya un fundamento de una buena relación de cada ser humano con Dios y de Dios con la humanidad. Entonces, en ese pilar espiritual, sí, hay que mirar que en este momento el mundo está lleno de una cantidad de diversas espiritualidades, sí, y diversas formas de vivir la espiritualidad. ¿Cómo ser un ser espiritual desde la religión, por ejemplo? ¿Y qué papel jugó el Papa Francisco en eso? El Papa Francisco acercó desde la espiritualidad, desde la oración, desde enseñarnos que se podía trabajar o que se podía hacer cosas, sí, por cada hombre, por cada mujer, y acercarse a una cosa importante. Desde lo social hacemos muchísimos por tener una espiritualidad cristiana sana, y él se preocupó mucho por mostrar que esa espiritualidad estaba basada en la justicia, en, sí, el respeto, en amar.
Sí. Y en ese sentido, La solidaridad. Francisco, la solidaridad, y Francisco dejó ese legado muy, muy afianzado. Sí. El otro, para Francisco, el otro era muy importante. Sí. Y ese otro no era solamente un conglomerado social, era el otro como persona. Es una identificación que hoy en las espiritualidades modernas es muy, muy, muy generalizado. Y es una cosa que no está en busca de la edificación del ser humano, sino en la deificación de muchas ideas, más que de una edificación personal. Sí. Y desde lo personal. Desde lo personal, a la iglesia le debe preocupar las personas como tal, sus derechos, sí. Le debe preocupar y le preocupa el decaimiento de la autoestima del ser humano. Sí. Y en lo personal, la iglesia con Francisco tuvo esa preocupación, tuvo esa preocupación de desarrollar programas que se acercaran a las personas como y desde tal. Lo psíquico. Desde lo psicológico, sí. Desde lo psicológico, acompañar los procesos de vida de las personas. Según las estadísticas, a partir de la pandemia, los problemas psicológicos aumentaron muchísimo, casi un 37% a nivel mundial. Y la iglesia se ha ocupado, la iglesia en general, en las distintas formas de instituciones, pero la iglesia católica se ha preocupado más por encontrar soluciones a esas expectativas, de ser una respuesta para el feligrés, de ser una respuesta para el ser humano. Hablemos entonces, y nos vamos a detener un poco más en desde el aspecto político. Desde el aspecto político, la iglesia en el mundo siempre ha tenido una injerencia en lo político, siempre ha tenido, digamos de alguna manera, ha sido juez y parte del desarrollo de la humanidad. Entonces, como tal, la iglesia ha tenido grandes bondades, ha sido mediadora, ha sido sanadora, a la iglesia ha sido portento de buenas nuevas para lo político, ha ayudado a los cambios ideológicos y filosóficos de la sociedad, ¿cierto? Con ciertas cosas que también han sido para reclamarle y cuestionarle a la iglesia, porque hay puntos en los que la iglesia no ha podido avanzar, pero creo que de alguna manera la iglesia le aporta eso en lo social y le ha aportado. Un Juan Pablo II que voltea la ideología del comunismo y llama y transporta a una nueva sociedad democrática, y que fue el legado de alguna manera que dejó Juan Pablo II, un Francisco que políticamente ha sido mediador y pacifista y pacificador de ideologías y de conflictos bélicos. Entonces, y un Benedicto XVI que dio una lección. Un Benedicto XVI que políticamente dio una lección muy grande cuando reconoce que no es capaz con ese proceso, que ya no está para esas cosas, y cede y es valiente, me parece tremendamente valiente renunciar a su papado para darle paso a quien sí podía hacer una gestión más asertiva de la administración de la iglesia, y con más energía también. Bueno, para usted, ¿qué perfil debería tener el próximo papa? Un perfil que encierre todos esos aspectos que usted ha dado, que no se convierta, entre comillas, por decir algo, en un tirano con los más necesitados, que no se vaya mucho hacia el conservatismo, que sea más moderado. Hoy creo que el perfil del líder de la Iglesia Católica Romana debe ser de un hombre de Dios, un hombre de oración, pero un hombre con los pies muy bien parados en la tierra, siendo muy, muy realista con las circunstancias de nuestra humanidad, y siendo muy asertivo en el ejercicio dentro de las comunidades. Ya no creo que haya forma, y creo que es importante que la iglesia haga ese tránsito de ser una iglesia más humana, más cercana, que es lo que nos dejó Francisco, más cercana a las personas y a las comunidades. Entonces, tiene que ser un administrador con un muy buen ojo, una muy buena visión del cielo. Y una mirada crítica. Una mirada crítica y constante, de constante transformación de la humanidad. Y aprender. Aprender porque el mundo va evolucionando. Las personas van evolucionando. En el episodio pasado que usted y yo grabamos, usted decía una cosa:
los chicos ya no ven la religión como lo veíamos nosotros antes, o el cristianismo. No, ellos ya lo ven con otras perspectivas. Hoy se necesita mucho tomar conciencia de que nuestras iglesias están llamadas a ir más allá, a estar más allá, a estar con la gente, a replicar el ejercicio que hicieron los apóstoles cuando Jesús les manda de 2 en 2 a caminar entre las personas y a caminar entre los pueblos. Sí. Ese es un ejercicio que la iglesia pues ha perdido, porque como es una gran masa y un gran conglomerado, es la gente la que va a la iglesia. Hoy creo que inclusive Francisco y Juan Pablo II con sus viajes hicieron eso. Pues hoy hay que irse más hacia la respuesta de las personas que hacia la automatización de presentar un dogma o una doctrina que dice yo debo creer esto, pero no somos capaces de enseñarle a vivir la gente esa doctrina. ¿Usted cree que lo que hizo el Papa Francisco va a tener un reverso y quién no debería llegar porque podría poner en riesgo ese legado? Definitivamente creo que lo que hizo Francisco no va a tener retroceso. Sí. Habrá cosas que se paren, sí. Habrá cosas que no van a salir de una vez, pues como, pero creo que en lo social, en lo pastoral, creo que en esa actitud de llevar el evangelio a las personas, la iglesia va a avanzar mucho. Sí. Hay elementos que se van a retrasar. Hoy hay una polémica entre los temas que le decía yo, que está dentro de lo social y dentro de lo político. Está la inclusión a las comunidades LGBTI, la inclusión a los divorciados, sí. el celibato y la ordenación sacerdotal de mujeres en la Iglesia Católica Romana, sí. Que son los 4 temas, son 4 temas desde donde en este momento están divididos entre la ortodoxia y el progresismo. Entonces, desde esas dos perspectivas, pues habrán pugnas y habrán sí. Cosas que se paren. Pero yo le hago una visión objetiva sobre eso. Con las comunidades LGBTI, pues la verdad no va a pasar absolutamente nada, porque la comunidad homosexual tiene fe por sí misma. Hay ninguno... O sea, no está tan interesada ella no está interesada. Las comunidades LGBTI les interesa ser recibidos en amor porque ellos creen en Jesucristo. Pero si no están, tampoco lo van a pelear. No les interesa ser reconocidos dentro del panorama de hijos de Dios y ser recibidos en la iglesia, sí. Pero definitivamente es algo que la Iglesia Católica no va a poder parar. Frente a la inclusión de los pobres, sí. Día tras día la inclusión de pobres, la inclusión de los afros, de los indígenas, de los de otro color, la inclusión de las etnias, pues va a ir permeando la iglesia. Hoy en Colombia, por ejemplo, ya tenemos un obispo negro, que sí. Es el obispo de Quibdó, que sí. Es un hombre con un talento impresionante. Y por ejemplo, el celibato no se va a demorar mucho en darse. En la ordenación de mujeres sí, es lo que más parado hay. Porque ha sido absolutamente negado y aunque Francisco tuvo avances en el colocar y le dio espacios a las mujeres en la administración de la iglesia, hoy el Vaticano tiene una mujer que administra como gobernadora del Vaticano. Sí. Después del obispo de Roma es quien administra la iglesia, administra la curia vaticana. Sin embargo, es una religiosa, no un sacerdote. Y a ella le dieron ese puesto y sacaron a un arzobispo de ahí. El arzobispo se pensionaba y salió de ahí y Francisco me la metió a ella. Le dio participación, sí, pero no va a haber, por lo menos en los próximos 10 años, excepto que Dios haga su obra, que yo creo que Él va a hacer esa obra, no va a haber una mujer ordenada oficialmente en la Iglesia Católica Romana. Hay una pregunta que le quiero hacer, sino que no quería interrumpirla porque me parece muy interesante lo que está diciendo. El tema de la comunidad LGTBI, hay muchas personas que confunden el que una persona sea homosexual a que no pueda tener fe. ¿Qué se le puede decir a ese tipo de personas que confunden el que una persona sea homosexual a que porque sea homosexual no tenga fe? La condicionalidad de tus afectividades, pues tu vivencia afectiva no tiene que ver, no te deja de ser
ser humano y en el contexto de tu humanidad, de tu ser, tú eres una cantidad de características y experiencias que son basadas desde tu condición de pensamiento, de tu condición de espiritual. Y entre ellas, como ser humano, también eres un creyente. Entonces, igual lo es cualquier hermano o hermana homosexual. Los heterosexuales y los homosexuales son iguales, son imagen de Dios. Son hombres y mujeres que tienen los mismos talentos, las mismas. ¿Cuál es la diferencia? La condicionalidad de su sexualidad y su identidad de género. Entonces, ahí no hay una experiencia en la que la gente tiene que entender que el homosexual también tiene la esperanza puesta en Dios y también está, no, el homosexual no le volteó el rostro a Dios, no le volteó, y son personas que han sido escarnecidas, son personas que han sido sacadas a diario todavía de las iglesias, de las instituciones, pero son personas que todavía tienen una fe férrea, que están convencidos que aunque no estén comulgando cada 8 días en la iglesia o que estén en el culto cristiano, son hijos de Dios y son gente con una fe férrea, firme. Entonces la diferencia no es que no te hace menos, ni te hace un delincuente, ni te hace un ser, un monstruo que no te puedas acercar a Dios. Eso es una cosa que nosotros tenemos que vivenciar con las personas, la diferencia del otro por sus condiciones sexuales, por sus discapacidades físicas o mentales, por su pobreza, por su condición social, no delimita o no limita la relación que puedan o no tener con Dios. Y no somos nosotros, ni los clérigos, ni los santos laicos, que a veces hay algunos que se creen santos del todo, ni ningún otro estamento, por más grande que sea, puede entrar a juzgar la condición de fe de cualquier persona, y muchísimo menos de una persona homosexual. Cuando nosotros hablamos acerca del cónclave, tocamos ese punto ahorita, es el cónclave. Uno se dice, bueno, hay unos perfiles que pueden estar más orientados probablemente a que puedan ser el próximo papa. ¿Cuáles son esos perfiles, 4 o 5 perfiles que usted más destaca según se puede notar que son los más opcionados? Bueno, yo quiero hacer una claridad frente a eso, es que no vamos a mencionar unos perfiles de unas personas que pueden estar ahí en ese palmar de elegibles, pero que infinitamente, yo espero que el Espíritu Santo haga su obra fuertemente en ese aspecto, porque el cónclave no es definitorio de quién escoge a Dios, y aquí queremos creer que Dios va a escoger a este hombre porque necesitamos a un hombre que sea, o se necesita que sea un hombre con una visión distinta. O sea, se puede tener una expectativa se sobre puede tener una expectativa, puede ser totalmente diferente porque la opción de Dios es la opción de Dios y nosotros solamente nos pegamos a ello. Por eso la insistencia de los cardenales, y creo que es mi invitación también personal para la gente de la Iglesia Católica Romana y para los hermanos que creemos que debemos orar por ellos, es orar porque la acción del Espíritu Santo dentro del cónclave sea absolutamente afirmante de la elección de un buen líder y de un buen cristiano en ese ejercicio de papa. Hay unos perfiles muy especiales de algunos cardenales que pues llaman la atención. Está el canciller, que es Monseñor Antonio Parolini, que es un hombre con un perfil bueno porque es un hombre que fue la segunda mano después del obispo de Roma, de Francisco, canciller hoy de la iglesia, y que tiene unos elementos muy progresistas, una visión muy tranquila, es un muy buen, negociador dentro de la iglesia, sabe el manejo del Vaticano, sabe el manejo y concluyente de todo lo que tiene que ver con la visión y misión de la iglesia y del trabajo que tiene que hacer el Papa. Y es uno de los más probables, pues, de los dos más probables. El segundo más probable es el arzobispo Luis Antonio Tagle, que Tagle es un obispo filipino, arzobispo de Filipinas, y además es el oficial del dicasterio para las misiones, es el que se encarga de los misioneros de la iglesia. Entonces él
Es un hombre con un perfil muy interesante, creo que el más interesante de todos. Para mí sería maravilloso que él quedara, pero es un hombre con una visión de iglesia muy misional, muy cercana a las personas, muy cercano a las personas. Es un perfil muy semejante al de el difunto Papa Francisco, y es un hombre con un sentido muy profundo de la iglesia, muy humana. Entonces creeríamos, es muy cercano a las personas, entonces creeríamos que es el perfil más semejante que podría seguir la línea del progresismo. ¿Qué nos dice de Zuppi? Bueno, de Matteo María Zuppi, es un hombre muy tierno, es un hombre muy cercano también a esa línea del Papa Francisco. Es un gran mediador. Hoy él es el encargado de mediar en la guerra de Ucrania y Rusia, y ha sido un gestor en ese proceso. Digamos que en los comentarios él ha dicho que él no es papable, que no quiere ser papa, pero igual es la elección del cónclave, y él tiene muy buen perfil para ser. Un cuarto perfil Batista. de ese, sí, es Monseñor Batista, que es el arzobispo, el patriarca de Jerusalén, muy metido en lo social, con un muy buen trabajo en un mundo muy complicado, que es el mundo de los judíos y el mundo palestino. Entonces, que está muy vinculado a toda esa situación. Es un hombre con buen sentido, es italiano, pero es el patriarca de Jerusalén. Otra perspectiva desde la línea progresista es el arzobispo Rulke, que es arzobispo norteamericano, que pues básicamente lleva muchos años en el Vaticano. No trabaja ya en Estados Unidos, sino que trabaja en el Vaticano. Es un hombre con una gran visión de la iglesia y con una gran estadística de buena gestión. Entonces creo que esos perfiles, esos son los 5 perfiles más cercanos de los progresistas. ¿Y del conservatismo? Desde el conservatismo está Peter Eder, que es el arzobispo de Hungría. Absolutamente es un hombre bastante conservador en lo que es políticas y lo que es doctrina. Está en contra de la ordenación de mujeres, está en contra de la comunión de los divorciados. Sí. Y pues lógicamente la lucha con las comunidades LGBTI, absolutamente nada. Y está frontal en contra de eso. Frontal, él está frontal frente a eso. Otro es uno de los arzobispos de Alemania, que no está de acuerdo, e inclusive él quiere volver a retroceder absolutamente la iglesia, inclusive con la liturgia, volver a la liturgia tridentina. ¿Es el que apoya a Donald Trump? No, ese no es el que apoya a Donald Trump. Estos dos están, el otro, que también es Monseñor Sara, que es un africano, arzobispo de Kenia, creo, y él también es bastante conservador, negado la relación con las comunidades LGBTI, negado el divorcio con los divorciados, absolutamente de una visión muy, muy, muy conservadora. Esos son como los 3 que tengo de la línea conservadora, y los 6 que tengo, aunque para mí es importante decir que los 2 principales, por las condiciones con que están dadas estas circunstancias, sí, serían Monseñor Parolini y Monseñor Tagle. ¿Cuál es la reflexión que usted le quisiera dar a las personas, dado que estamos a puertas de un hecho tan trascendental para muchas personas en el mundo? ¿Qué reflexión deja desde lo que hizo el Papa Francisco y desde lo que espera que suceda? Y no tanto, porque yo siempre digo que el cambio empieza por nosotros. A ver, una cosa muy importante es esto. La iglesia no se construyó de la noche a la mañana. Es un proceso de fe y de vida de quienes estamos imbuidos en esta experiencia de Dios. Lo principal en esto es que nosotros llenemos de gloria de Dios esa situación, y que seamos conscientes de que nuestra oración
debe ser enmarcada para que en este momento la acción de Dios sea en ese cónclave y se elija al líder exacto, al hombre de Dios que realmente necesita la Iglesia Católica Romana y la imagen de una nueva experiencia de Dios, o por lo menos que vaya llevando a la Iglesia en el sostenimiento de esa experiencia de Dios. Lo segundo es ser muy conscientes de que elija a quien elijan es la acción de Dios en la que nos debemos confiar. No estamos por fuera, todos en el mundo, pero especialmente los hermanos católicos romanos, no están supeditados al hecho de que nos guste o no nos guste el personaje que asuma el papado. Aquí lo que debemos vivir, o por lo menos pedir a Dios, es que sea el mejor líder y el que haga la obra de Dios. Y segundo, la participación mía en la iglesia define el cambio en cualquier circunstancia. Si yo como clérigo o yo como laico dentro de mi iglesia hago el ejercicio de ser comprometido en el compromiso de fe que me llama a hacer ejercicio de vida y de amor dentro del reino de Dios que me propone Dios a través de mi iglesia, y yo hago ese camino, definitivamente va a haber un cambio, va a haber un camino. Entonces el compromiso nuestro es ese, caminar en Dios y ser ese elemento de cambio que va a llevar que nuestras iglesias, incluida la Iglesia Católica Romana en este proceso, sean iglesias en Dios y proclamando y viviendo el reino de Dios. Una pregunta que quedó en el aire al comienzo: ¿qué es ser sacerdotisa? ¿Qué es sacerdotisa? Bueno, las sacerdotisas somos un grupo de mujeres que consideramos que, igual que los hombres, y a semejanza de María Magdalena también, que es la primera que recibe el anuncio, nosotros también tenemos derecho a participar en el ministerio completo de la iglesia. ¿Qué es el ministerio completo de la iglesia? Que nosotros podamos ser diaconisas, ser presbíteras y lógicamente obispas. El ministerio del presbiterado se han abierto en algunas iglesias para las mujeres. En mi caso, yo soy sacerdotisa o presbítera de la Iglesia Apostólica Guadalupana hace ya 20 años. Sirvo en una iglesia donde mi servicio es completo. Yo puedo presidir la Eucaristía, predicar, dar la comunión, consagrar el pan y el vino, bautizar, puedo confesar y escuchar a las personas. Y hacer matrimonio también. Y hacer matrimonios también y casar también. Y hacer ese ejercicio que pues siempre ha sido dado a los hombres y vedado a las mujeres, pero los estamentos hoy de iglesias católicas independientes y de iglesias anglicanas y veterocatólicas hoy tienen mujeres inclusive en el grado de obispos, sirviendo a la iglesia y caminando como ministros, como ministras en el ejercicio de vida cristiana. Servimos al Señor igual que cualquier hombre, celebramos la Eucaristía, nos revestimos de alba, casulla y estola para servir al Señor. Recuerden que el cambio empieza por ti. Si tú cambias, si cambia tu mente, si cambia tu corazón, cambiará lo que haces, cambiará el mundo, cambiará la sociedad. Recuerdan, esto es Revista Capta, somos lo que quieres ver y escuchar. No te olvides de seguirnos en las redes sociales, como estamos como @Revista Capta, en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Aquí en la cajita de comentario abajo, dejen su comentario, cómo les pareció la intervención y la respuesta, todo ese análisis que nos da la sacerdotisa. Y si quieren controvertirla, bien puedan, aquí no hay ningún inconveniente. Si les gustó el video, denle like, y si no, denle dislike, que nosotros no nos enojamos por eso. Me encantó volver a tenerla aquí, la verdad fue súper interesante. Me gustó mucho este episodio. Lo repetimos 2 veces. Tuvimos que repetirlo 2 veces, pero siempre, gracias a Dios, aquí estamos. Este es contenido para ustedes, para que tengamos como presente qué es el cónclave, qué es la figura del Papa, qué hay alrededor de él y qué connotaciones tiene para la humanidad. Una connotación grandísima.
tanto religiosa, tanto política, como social y como personal, como ella nos lo dijo. Sacerdotisa, gracias de nuevo por estar aquí. May, Dios bendice su bien, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí. Chao. Que estén muy bien. Dios bendice su bien.